de hoy. El tema que hoy vamos a hacer es uno de los temas que más me gustan y yo vengo muy preparada con mi Miochnier, como pueden ver igual, no es igual al que aparece en la promoción ahí, pero este Miochnier y yo partí diciendo que iba a contarles, digamos, cómo me sorprendió. A mí me gustan los vikingos hace mucho tiempo, la serie Vikingo de alguna manera vino a poner de moda algo que yo siempre rayé y que antes en buen chileno nadie me pescaba. Pero una mañana era mi cumpleaños y Facebook me sugirió un sitio que se llama Dane Geld, para que lo noten, igual como en el fondo el oro danés, Dane Geld. Y este Dane Geld hacen las joyas para todas las películas y para museos y cosas. Y entonces me metí y empecé a navegar y qué sé yo, y me compré varias cosas. Listo, y compré, pagué al tiro. Pasaron muchos meses, pero llegaron. Ahora, les doy el dato porque uno se pone nervioso porque después de varios meses no llegaban y finalmente llegaron. Y la verdad es que son realmente fabulosas. No solo es lindo, sino que además tiene peso específico. Así que si a alguno de ustedes le interesa, yo les puedo ahí pasar, pero en Facebook está el dato. Así que podríamos decir que así como me sorprendió a mí, probablemente porque yo me metí a sitios que tenían que ver con el mundo vikingo y también por el tema de la serie, los vikingos se pusieron de moda. Es más, hay juegos de video relacionados con el mundo de los vikingos. ¿Para qué decir que tienen una edición completa de los Lego? Y no solamente de los Lego, que evidentemente aparecen como el vikingo tradicional que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Estos vikingos colorines, rubios, y ahí hay uno moreno también, pero con estos cascos con cacho, ¿ya? Bravos, fieros, con el hacha, por supuesto, como pueden ver en la mano. Sino que también Playmobil tiene ediciones especiales digamos, toda una línea que son los vikingos, que evidentemente también aparecen con los cascos con cacho, ¿ya? Y evidentemente aparecen también, como pueden ver aquí, junto con los tesoros, un poco mostrando la idea tradicional que tenemos de los vikingos, estos fieros guerreros con cascos con cachos, con el hacha en la mano, saqueadores, esa es la visión que tenemos. Asterix también nos muestra en uno de sus capítulos Asterix y los vikingos, es decir, este encuentro entre celtas y germanos del norte. No solamente la serie, digamos, de History Channel, que es la que ha estado tanto en boga, ha puesto de moda a los vikingos, sino que también DreamWorks hizo una de sus entregas, posterior al éxito que tuvieron con Shrek, sobre esto que se llama Cómo entrenar a mi dragón, ¿ya? Es más, de ahí viene la palabra chimuelo, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese video viralizado? Bueno, chimuelo es ese dragón negro que está ahí. Pero esta es la visión. Y lo primero que hay que decir es que de los vikingos hay un montón de mitos, y el primer gran mito es que los vikingos jamás, nunca tuvieron casco con cacho. No se ha hallado jamás, nunca, ningún vestigio del mundo vikingo que tengan cascos con cacho. Ese es un casco vikingo, el que ven a continuación, y que efectivamente es un casco, medio casco, pero no tiene los cachos. Y podríamos decir, bueno, ¿y de dónde sale esta idea que la tenemos tan digamos, nuestra retina? Básicamente del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo tremendamente fundante. No solo es la eclosión y explosión del mundo de la revolución industrial y la creación del mundo moderno, no solo es una filosofía que pretende fundar, sino que desde el movimiento romántico que va a mirar hacia atrás, va a mirar a la Edad Media, y va a mirar hacia atrás, hacia la Edad Media, específicamente porque el movimiento romántico es un movimiento antiindustrial. Y en esa mirada a la Edad Media, y no solo la mirada a la Edad Media como un movimiento antiindustrial, sino que dentro del romanticismo también está todo el nacionalismo. Y por lo tanto, una mirada a la Edad Media como un periodo diferente, no oscuro, sino como un periodo unitario, pero también la búsqueda de esas raíces. Y no solo van a buscar esas raíces, sino que van a reinventar. Los románticos van a ser pero absolutamente especialistas en lo que hoy día de alguna manera tenemos en tanta pugna, sobre todo en la sociedad nuestra actual, el dato y el relato. Y el relato siempre es más poderoso que el dato mismo. Y por lo tanto lo van a hacer los románticos, y específicamente el romanticismo no solo va a contar las historias, no solo va a rescatar desde el nacionalismo la idea de los vikingos, sino que además a esto hay que sumarle todo el auge del movimiento editorial.
Y el auge del movimiento editorial va a venir de la mano con esta idea de los, podríamos decir, cascos con cacho. Porque aquí van a venir, el movimiento editorial va a venir de la mano con todo el movimiento de las ilustraciones. ¿Ya? Se van a crear nuevos mercados y los mercados editoriales además se van a segmentar y por lo tanto va a haber un mercado nuevo que va a ser un mercado para los niños. Los niños nunca fueron un mercado en la historia, sino hasta la creación de la sociedad de consumo y el siglo XIX. Y son estas ilustraciones las que van a dejar plasmada, podríamos decir, con sangre y fuego, nuestras retinas. Y evidentemente uno de los artífices de este gran cambio va a ser nada más y nada menos que Richard Wagner. Richard Wagner va a buscar en el nacionalismo alemán la raíz del ethos germano y va a mirar todas las historias tradicionales, no solamente el anillo de los Nibelungos, sino que las sagas islandesas, específicamente la saga de los Volsungos, y combinando estas dos historias, porque la saga de los Volsungos es la base para lo que es posteriormente el anillo de los Nibelungos. Pero efectivamente las sagas son creaciones del mundo más propio de los vikingos. Y por lo tanto, lo vikingo va a ser reinventado y va a aparecer con un nuevo heroísmo desde la creación, podríamos decir, de la tetralogía del Rin de Wagner, sin lugar a duda. También esto mismo que va a surgir en el siglo XIX va a plasmarse aún con más fuerza durante el siglo XX, más en la década de la época de oro, podríamos decir, de Hollywood. Se van a hacer algunas películas importantes, como esta, que eran vikingos bastante civilizados de pelo bastante corto, como pueden ver, ¿ya? Donde se hizo esta superproducción. Y ahora particularmente va a ser la serie Vikingo, la que va a poner a los vikingos en una nueva dimensión, con una nueva mirada sobre la mesa. Y efectivamente la serie tiene el mérito de presentarnos a los vikingos, primero sin cachos, sin cascos con cachos, por lo tanto pretende ser más cercana a las investigaciones históricas que se han hecho respecto al mundo vikingo, pero además nos presenta, nos hace meternos dentro del mundo vikingo, nos hace hacernos amigos de los vikingos y es más, nos hace sentirnos en gran medida paganos, cercanos al paganismo. Cuando uno como televidente se pone del bando de Ragnar y de sus hijos en muchos aspectos, no en todos, porque evidentemente ninguno está en el bando de digamos, Ivar the Boneless, pero efectivamente cuando simpatizamos con ellos profundamente, la serie trabaja muy bien lo que se denomina de alguna manera la historia de las mentalidades. Nosotros nos metemos en la mentalidad pagana y comprendemos el por qué hacen las cosas. La serie toma principalmente las sagas, y específicamente la saga de Ragnar y sus hijos, y combina muchos elementos, podríamos decir, no históricos, porque las sagas tienen parte de historia y parte también es ficción, pero toma esos relatos, inventa el resto, es una teleserie, y lo hace muy bien. Por lo tanto, muchos historiadores que son más, podríamos decir, académicos y que les complica esto, dicen, bueno, es que la serie no es buena porque no se apega a la verdad. La serie es una serie. La serie no tiene por qué apegarse a la verdad, pero el mérito que tiene la serie es que ha habido un gran interés por los vikingos. Evidentemente que cuando uno nos presentan a estos vikingos, lo primero que dijimos, todas nosotras, bueno, si los vikingos eran así, bueno, que nos invadan, ¿no es cierto? Y viene la gran pregunta, ¿con cuál nos quedamos? ¿Si con Ragnar o con Rolo? Nosotros hemos tenido con muchas amigas sendas discusiones. Lo bueno es que muchas veces no hay que ni siquiera discutir porque uno se quedan con Rolo, yo me quedo con Ragnar, sin lugar a duda. Y obviamente que la serie abarca un periodo, más bien lo que hace la serie es tomar lo que es la era vikinga, que dura 200 años, y comprimir esa era de 200 años en una sola generación. Y además lo otro que hace es tomar las historias vikingas, porque dentro, cuando hablemos de los vikingos en general, vamos a hablar de que hay tres ramas: los daneses, los noruegos y los suecos. Y lo que va a hacer es tomar estas ramas que son separadas y que tienen historias distintas y combinarlas en una misma historia. Y por lo tanto va a tomar la saga de Ragnar y de sus hijos para poder cubrir todas estas historias.
Y si bien Ragnar y Rollo aparecen en las fuentes históricas, viven con diferencia de muchos años, por lo tanto no son ni siquiera la misma generación. Pero en esta serie son hermanos. Entonces, eso es lo que hace la serie, y eso podríamos decir es la gran falla histórica. Ahora, lo hace muy bien, porque con eso potencia mucho más a todos los personajes, lo que le da mucho más poder a la teleserie, que es lo que a la serie le interesa. Pero no es solamente la serie Vikingo. La novela de Bernard Cornwell, que se llama The Last Kingdom, también fue hecha por la BBC y ya tiene 3 temporadas, donde Uther, que está ahí, va a aparecer como una de las figuras importantes, y por lo tanto aquí también estamos en el mundo vikingo en Inglaterra, Northumbria y todas las invasiones vikingas, ¿ya? Y por lo tanto también toca el mismo tema, principalmente de la invasión vikinga a Inglaterra y cómo estos vikingos son detenidos finalmente por el rey Alfred the Great. ¿Y para qué decir que hay mucho más? Y hoy día la cantidad de producciones vikingas son realmente asombrosas. Hasta los rusos han hecho películas propias de ellos, ahí pueden ver que efectivamente han sumado a toda esta vikingo manía, podríamos decir. ¿Ya? Y por lo tanto, la serie de History ha mostrado su éxito principalmente por el interés que esto ha despertado en la cultura hoy día popular. ¿Ya? Ahí está Red Bat, que también la historia de Eric el Rojo, que ya aparece también mencionado en la última entrega de la serie Vikingo. Entonces, dicho esto, para que tengamos de alguna manera puesto sobre la mesa nuestro interés desde el hoy hacia el ayer, la gran pregunta es quiénes son estos vikingos. Bueno, y estos vikingos lo tenemos que relacionar, y parto con este mapa. Esto es Escandinavia, y por lo tanto estamos refiriéndonos a una zona que hoy diríamos que es Dinamarca, Noruega y Suecia. Son lo que se denominan germanos del norte, que van a tener la gracia de elaborar tecnologías marítimas que les van a permitir echarse al mar y cubrir grandes distancias, y como comerciantes que eran, porque eran primeramente comerciantes, después eran saqueadores, por supuesto, pero eran saqueadores de cosas que podían comerciar, van a llegar a poner en jaque, y eso es tremendamente importante, y esa es la razón por la que los vikingos por largo tiempo fueron vistos como algo malo. ¿Ya? Los vikingos pusieron en jaque a la cultura occidental, cuando esta cultura ya estaba sólida y forjada. Y por lo tanto, cuando toda la cultura occidental era esencialmente cristiana, los vikingos eran paganos y pusieron en jaque, pudieron haber terminado con la cultura cristiana occidental. Pero además eran fieros guerreros, y eso todas las fuentes lo demuestran, porque vamos a ver que son múltiples las fuentes que hablan de los vikingos. Pero las fuentes que hablan de los vikingos no son fuentes vikingas, porque los vikingos no escribían. Cuando nosotros hablamos de los germanos, y aquí tienen un mapa de lo que son las tribus germanas, generalmente se dividen en 3 grandes grupos, que son los germanos del norte, que es lo que vamos a llamar vikingos, los germanos del este y los germanos del oeste. Ahora entendamos que a los que nosotros llamamos hoy día vikingos, ellos mismos nunca supieron que se llamaban vikingos. No es un término que los vikingos se van a, digamos, referir a sí mismos de ese modo. Pero además este mapa, aparte de ver las divisiones, las 3 divisiones, vemos que la CIPE es la estructura social del mundo germano. El mundo germano no es un mundo unitario, sino que es un mundo atómico. Atómico me refiero a, está constituido por células atómicas, cada una separada de la otra, ¿ya? Y cada una de esas células o esas tribus, hablemos del término tribu, están constituidas en torno a un jefe que es el mejor guerrero. Pero además cada tribu, el término germano es la CIPE, se constituye a través de un núcleo familiar ampliado. Ya entendamos que familia no es lo que entendemos hoy por familia. Familia hoy día es padre, madre, hijos. Y cuando hablamos de familia ampliada, nos referimos también a los abuelos, a los tíos, ¿ya? Pero la verdad es que el concepto de familia en la historia hacia atrás era bastante más amplio que eso. Y por eso las culturas orales generalmente decían que para criar a un niño se necesita una tribu. La tribu, todos tenían un vínculo sanguíneo que los unía.
La Sipe era una tribu, usemos un término para que comprendan, que es el término celta, un clan. Cuando nosotros tenemos una familia que tiene muchos, digamos, personas que se juntan, hablamos de que somos aclanados. Bueno, ese es el concepto que existía. Entonces, cuando vemos toda esta cantidad de nombres, son cipes distintas. Y cuando son cipes distintas, digamos, grupo familiar ampliado, donde el jefe es el mejor guerrero, cada una de estas cipes vive en constante lucha contra la otra cipe. Y por lo tanto, el mundo germano, que no tiene un rey, no hay un rey de los germanos, tampoco va a haber un rey de los vikingos, va a haber un rey de los vikingos posteriormente, cuando decían unificarse, pero antes de eso va a haber, digamos, atomicidad y va a haber competencia. Y es la competencia, básicamente, lo que explica el éxito que va a haber en la era vikinga. Cuando nos referimos a los vikingos, nos estamos refiriendo a los germanos del norte, que habitaban específicamente Escandinavia y específicamente lo que estaba marcado en rojo, porque el resto de Escandinavia es básicamente nieve, hielo, complicado, no hay tanta tierra habitable. Y por lo tanto, no solo eran comerciantes, sino que también buscaban tierras fértiles para poder de alguna manera asentarse y vivir. Y esta naturaleza de Escandinavia la que va a hacer que los vikingos busquen las costas y se enfoquen en sus longships, ¿ya? Y desde Escandinavia van a salir hacia distintos lugares. Y básicamente, los vikingos van a hacer un gran aporte para lo que va a ser posteriormente. Primero van a poner en jaque a la cultura occidental, pero posteriormente, cuando se integren a la cultura occidental, van a ser de un aporte inmenso para lo que es la historia de Europa posterior, la historia del mundo, incluso hasta hoy, ¿ya? Por lo tanto, desde Escandinavia se van a extender. Y básicamente es esta creación, el barco, y que evidentemente las representaciones medievales muestran esto como un gran temor, porque comprendamos que ver muchos de estos barcos, las sagas, ya vamos a hablar de las fuentes que nos permiten conocer la historia de los vikingos, las sagas hablan de longship que tenían la capacidad digamos, de movilizar hasta 80 hombres, lo cual parecía ser una gran mentira. Sin embargo, esa gran mentira ha resultado ser una gran verdad. Los vestigios monumentales en muchos aspectos han terminado afirmando aquellas cosas que parecían ficción dentro de estas historias que se van a crear principalmente en Islandia. Islandia va a ser un lugar fundamental para el estudio de los vikingos, porque los vikingos van a tener una característica esencial, que es que se van a mimetizar en cada uno de los lugares donde lleguen. Entonces, los vikingos que van a llegar a Francia y que se van a asentar en Francia y que van a pasar a ser llamados los normandos, se van a afrancesar. Los vikingos que van a llegar a Rusia y van a fundar el Rus de Kiev, se van a eslavizar. Pero los vikingos que llegaron a Islandia, no había nadie en Islandia y no tuvieron con quién mezclarse. Por lo tanto, el lugar donde lo vikingo permaneció, digamos, más puro va a ser Islandia. Y es por eso que ese es el lugar donde se van a generar las principales fuentes para el estudio del mundo vikingo. Evidentemente los longships, que como pueden ver en todas las ilustraciones, aparecen, digamos, estas cabezas de dragón, que las fuentes mismas las mencionan, que muestra el poder sobre el mar, es lo que los caracteriza. Y a través de estos barcos se van a asentar en muchos territorios, a todo lo verde es donde va a haber asentamientos de tipo, digamos, lo verde, perdón, es donde van a llegar, lo rojo es donde se van digamos, a asentar, pero todo lo que está pintado de distintos colores es lo que muestra donde va a haber influencia vikinga. Es más, llama la atención, porque aquí está dividido también entre los normandos, y por eso están también de distintos colores, y por los siglos, pero hasta Sicilia va a tener una, digamos, inmiscusión importante del mundo vikingo, ya obviamente son los normandos, y sobre todo hacia Oriente también, porque las cruzadas van a ser en gran medida también movidas por los llamados normandos, por lo tanto la influencia vikinga es mucho más amplia de lo que se ha generalmente presentado. Pero los vikingos en la era vikinga van a dedicarse a viajar, estos son podríamos decir, las rutas vikingas, que tienen que ver con comercio,
que tienen que ver con saqueo, que tienen que ver con tráfico de metales y de esclavos, van a ser esclavistas también. Y estas rutas los van a llevar, digamos, primero a las Islas Británicas, desde las Islas Británicas hacia Irlanda, donde van a tener asentamientos permanentes, luego van a recorrer toda la península ibérica, van a penetrar sobre el Mediterráneo, y por el otro lado, hacia el Báltico, los suecos van a penetrar hacia Rusia, y hacia Rusia, hacia el Mar Negro y hacia el Mar Caspio. Y por otro lado, desde Islandia van a llegar a Groenlandia e incluso a lo que es América. El año 1000, los vikingos van a llegar a América, antes que Cristóbal Colón. ¿Cómo sabemos de los vikingos? Bueno, las primeras fuentes para estudiar a los vikingos, las mejores, son las sagas. Las sagas van a ser las fuentes para hacer la serie de History Channel, principalmente la saga de, digamos, de Ragnar y de sus hijos. Pero sagas hay muchísimas, que son las historias de héroes y antihéroes. ¿Qué es la saga? Las sagas son un género literario en prosa, creado en Islandia, que estaba hecho para ser leído en voz alta en torno a un fuego. El clima de Islandia no es específicamente bueno. No sé si han visto las series relacionadas con lo que se denomina Nordic Noir, hechas en Islandia. Hubo una serie que tenía Netflix que se llamaba Trapped, y ahora hay otra que se llama Asesinatos en el Valhalla, que también están situados en Islandia. Y Islandia básicamente es nieve. O sea, con ese clima, imagínense hacia atrás, el relato, las historias, porque hoy día, claro, hoy día hay internet, hay muchas formas, pero imagínense en esta misma situación de encierro que es la que vivimos hoy día, saquen todas estas tecnologías, no podemos tener este encuentro, la tradición oral, o digamos más bien, la creación de la oralidad, porque entendamos que no todos leían, por lo tanto este género es un género para ser leído, para entretener a las audiencias en torno a un fuego. Como decía Borges va a ser un gran amante del mundo vikingo. Este es el género literario más fantástico creado jamás, nunca. Sagas hay muchísimas, en español también hay. Está esa edición que pueden ver ahí de Penguin, que tiene, digamos, la cabeza del barco, donde vienen varias sagas juntas. Hay varias, en el fondo, ediciones. Las sagas son tremendamente entretenidas, porque además son exactamente igual a una teleserie. Por lo tanto, el que hizo la serie Vikingo no le costó mucho que inflamar su imaginación desde la saga. Las sagas que tienen son igual que la vida misma. Hay gente buena, hay algunos malos, hay unos perversos, hay el que desea a la mujer del vecino, hay digamos, la intriga, tiene todos los componentes que hoy tiene una teleserie moderna, pero esto escrito, llevado a la escritura en el siglo XIII, escrito en prosa para ser leído a una audiencia, por lo tanto escrito en fácil, ¿ya? Y esa es la gracia de este género, que siendo un género medieval, se lee rapidísimo, se lee inmensamente fácil, y es uno de los géneros más increíbles. Además, generalmente no siempre cuenta historias de héroes, sino que muchas veces de antihéroes. ¿Ya? Muchos de los vikingos que cuentan la historia, las hazañas de ellos, son historias terribles. ¿Ya? Básicamente, una de las más famosas es la saga de Eric, o la saga de los groenlandeses, como se denomina, que cuenta la historia de Eric el Rojo. Y Eric el Rojo era muchas cosas, pero buena persona no era. ¿Ya? Y efectivamente, la realidad supera, podríamos decir, la ficción. Siempre se pensó que estas sagas básicamente eran ficción. Pero los hallazgos históricos han ido demostrando que en gran medida las sagas no mentían, sino que usaban una verdad y contaban más cosas. Es cierto que no podemos determinar que si alguna digamos, de las cosas menores que se cuentan en la saga son reales, pero sí podemos ver, por ejemplo, que la saga de Eric cuenta que llegaron a Groenlandia y cuenta que llegaron a Vinlandia, y efectivamente no se sabía qué era Vinlandia, y esto hacía un supuesto de que los vikingos habrían llegado más allá. Pero ese supuesto hoy día está confirmado, hay vestigios monumentales en lo que es hoy Canadá, con lo cual sorprendió a muchos, porque la saga no mentía. Entonces, la saga de Ragnar cuenta la historia de Ragnar y de sus hijos, y eso es básicamente lo que va a inspirar a la serie. Ragnar es mencionado además no solo en la saga, sino que en otros documentos, con lo que podemos tener una certeza de que es un personaje histórico.
¿ya? Y por lo tanto, ¿cuáles personajes? Las sagas combinan la realidad y la ficción, pero sí son un documento histórico importante para conocer el mundo vikingo, y principalmente para conocer sus usos y costumbres, ¿ya? El hecho de que nos presenten a los vikingos, donde la mujer y el hombre son prácticamente paralelos, donde las mujeres pueden ser también guerreras, algo que de hecho las fuentes, digamos, de otros lados les va a impresionar, porque es una cultura muy igualitaria, que no se va a dar en todas las culturas, ¿ya? Y por lo tanto, ese tipo de cosas, de usos y costumbres de la vida cotidiana, las sagas son una fuente fundamental, ¿ya? Mi mayor razón para alguna vez pensar en ir a Reykjavik es específicamente poder ver los manuscritos de las sagas con mis propios ojos, porque efectivamente Islandia, vestigios monumentales no tiene mucho, los vikingos construían en madera, por lo tanto, Reykjavik no es una ciudad de vestigios monumentales donde la historia se haga presente desde la arquitectura. Es otra cosa, es el paisaje, son los trekking, pero es imaginarse el rigor de este mundo vikingo en este lugar, y sí, son las sagas. Pero no solamente las sagas son fuentes para estudiar a los vikingos, sino que también las crónicas anglosajonas. Los anglosajones específicamente van a determinar desde bastante temprano una cultura escrita y una cultura de crónicas que van a contar acerca del reino. Por lo tanto, este mundo, estos reinos anglosajones que se van a instalar en lo que es hoy Inglaterra, van a llevar estas crónicas y van a sufrir en carne propia la invasión de los vikingos. Por lo tanto, las crónicas anglosajonas hablan muchísimo sobre los vikingos. ¿Para qué decir los anales de la iglesia? Los anales, la iglesia va a ser el lugar donde se va a preservar la cultura, van a ser los monasterios los que van a copiar, mantener toda la tradición anterior, pero también van a ser los que van a hacer registros históricos de lo que sucede, y por lo tanto también van a mencionar a los vikingos. Ahora, las crónicas anglosajonas y los anales de la iglesia no van a hablar cosas buenas de los vikingos, porque los vikingos básicamente los van a saquear, los van a atacar, así que para ambos van a ser literalmente peste. Los viajeros árabes también hablan de los vikingos. Podríamos decir que dentro de las fuentes son los que mejor hablan de los vikingos. Y aquí es bastante evidente, porque los viajeros árabes van a toparse con los vikingos en principalmente la acción del comercio. Y cuando uno comercia, efectivamente, el intercambio, aquí no va a ser necesariamente el saqueo, lo que van a primar en esta relación. Así que son los que mejor hablan. Dentro de los, digamos, de las fuentes, una de las fuentes fundamentales para estudiar a los vikingos es lo que se denomina, digamos, la Edda prosaica. La Edda prosaica es un texto compuesto por un personaje de gran importancia para el mundo, digamos, escandinavo y del mundo de Islandia y también del mundo noruego, que se llama Snorri Sturluson. Y Snorri Sturluson va a escribir esta historia, que es básicamente el compendio mayor para el estudio de todo lo que es la mitología germana. Estas son, podríamos decir, historias de los dioses que se van a plasmar. Y obviamente que eso va a mostrar también, otra vez, los usos y costumbres. La Edda prosaica es una Edda escrita en prosa que se va a basar en otro texto que se llama la Edda poética. Entonces, generalmente uno habla de una de las fuentes para estudiar el mundo vikingo son las Eddas, y lo dice en plural. Una es en prosa, la otra es, digamos, es poesía, ¿ya? Pero ambas son fuentes fundamentales y fuentes esenciales principalmente para todo lo que es la mitología, ¿ya? Pero no solamente la mitología, sino que también los usos y costumbres de los vikingos. Otra fuente esencial son las historias de los países. Los países van a escribir las historias nacionales, principalmente estamos hablando, digamos, desde el siglo X, XI, XII, y una esencial de esto va a ser Saxo Gramático. Saxo Gramático va a escribir la historia de los daneses, y evidentemente que va a recoger el mundo vikingo. Dentro de la historia de los daneses, que tiene 9 libros, la historia de Saxo Gramático, aparece, entre otras cosas, la historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, que posteriormente va a recoger Shakespeare digamos, en su obra Hamlet. No solo eso, yo dije que los vikingos no escriben, es cierto, no escriben libros, pero eso no quiere decir que no tengan ningún grado de escritura. Esta piedra que ven aquí, que se llaman las piedras rúnicas,
es una piedra rúnica con gran cantidad de escritura, no es la media. En general, las piedras rúnicas no tienen tanta escritura, esta tiene muchísima. Y evidentemente que las piedras rúnicas nos sirven para afirmar ciertas cosas que plantean otras fuentes. ¿Ya? Esta piedra rúnica sí tiene un gran texto, pero la mayoría de las piedras rúnicas son así, son textos fragmentarios que permiten afirmar, por ejemplo, entre otras cosas, cuando uno estudia la mitología germana, las creencias no eran unitarias. Entonces hay grupos germanos que creían que el mayor dios era Odín, pero hay otros que creían que el mayor dios es Thor, y básicamente en las piedras rúnicas aparecen esas palabras, Thor, o Wotan, Odín, y eso determina de poder afirmar que el culto no era unitario, pero básicamente para eso es lo que principalmente sirven. Hay muchas piedras rúnicas repartidas en distintos lugares, algunas de mayor importancia, tienen generalmente dibujos y a veces también tienen las runas básicamente son para ver el futuro y tienen relación con la figura, digamos, divina de Odín, que es considerado uno de los dioses importantes, pero no es el más venerado en ningún caso. La mitología germana es tremendamente compleja y aquí sí el siglo XIX va a tomar todas estas fuentes y va a tratar de hacer un compendio para poder comprender el mundo vikingo como una unidad. Y va a ser Viktor Rydbeck el que va a escribir por primera vez un gran compendio que se conoce como la mitología teutónica. ¿Ya? Y esto va a tomar lo que dicen las sagas, lo que dicen las Edas, lo que dicen de alguna manera las distintas fuentes, y todo esto lo va a juntar por primera vez en un gran compendio que pretenda aunar todo el saber. Entonces, dicho todo lo anterior, que son las formas para poder estudiar este mundo, nosotros sabemos que desde muy temprano digamos, el mundo vikingo se vincula con los cazadores-recolectores, que vivían en el fondo en lo que se denomina la cultura de Erterboll, ¿ya? Y que evidentemente vemos que son sapiens sapiens. Esta es una casa, lo que se conoce una black en el fondo house, que generalmente se vincula cuando uno hoy día, ya que están de moda los vikingos, en varios lugares han reconstruido estas casas negras, como se denominan, donde son casas sin ventanas. Y eso no es que fueran tontos, sino que simplemente en los lugares que ellos habitaban el clima no era necesariamente el mejor, y por lo tanto el fuego está en el centro. Y por lo tanto podríamos pensar que es una vida en el interior bastante oscura. Desde muy temprano se ve que comienzan a manejar los metales, y evidentemente ya en la era del bronce podemos empezar a determinar una separación en lo que posteriormente vamos a denominar los vikingos. Y en la mayoría, como en la mayoría de los pueblos en este periodo, también se vincula a este periodo con sacrificios humanos. Todo lo que es el bronce va a ser algo que les va a traer, y específicamente van a ser tremendamente hábiles y sofisticados en lo que es la orfebrería. Si nosotros pensamos en la antigüedad, esto es el mundo del Imperio Romano, y la primera vez que se va a hacer mención a lo que hoy día nosotros llamamos como vikingo, va a estar en torno al Imperio Romano. Es más, aquí las fuentes van a mencionar, de hecho, digamos, en el año 9 después de Cristo, hablan de un enfrentamiento cuando en el fondo se va hacia la Germania, hablan con un enfrentamiento de germanos de más al norte, que podrían ser eventualmente vikingos, y cuenta digamos, la crónica romana que destruyeron 29 legiones. O sea, lo primero que aparece en la historia como fuente sobre lo que podríamos decir vikingo, nos afirma que los vikingos son fieros guerreros. 29 legiones no es poco, es muchísimo. ¿Ya? Es más, los romanos van a avanzar, van a ser muy prácticos, los romanos cuando conquistan van a afirmar las fronteras, es más, los romanos después de conquistar la Galia van a tentarse por la Germania, pero posteriormente van a decidir que la Germania no la van a conquistar y van a consolidar la frontera en el río Rin y en el río Danubio. Lo mismo va a pasar con Britania, van a conquistar Britania y en la medida que avanzan hacia el norte y que se encuentran con los pictos y los pictos vencen a los romanos, van a consolidar la frontera y aquí construyendo un muro porque no habían ríos como en el caso anterior que sirviesen de
frontera. Y por lo tanto los romanos son tremendamente prácticos y van a afirmar su territorio y no van a buscar mayor problema. Por eso vamos a decir que no son muchas las veces que se topan con el mundo vikingo, porque va a quedar fuera de la esfera, podríamos decir, romana. Pero Tácito, el mismo que escribe la Germania, el mismo que habla sobre la derrota de los romanos en la batalla de Mons Graupius, es decir, que son derrotados por los pictos en Escocia, es quien nos menciona en el año 98 sobre un pueblo que él no los llama vikingos, él los llama Sami o Feni. Y dice lo siguiente: en una magnífica barbarie vive la nación de los Feni, en bestial pobreza, despojados de armas, de caballos y de casas. Su comida, las hierbas comunes. Su vestimenta, pieles. Sus camas, la tierra. Su única esperanza, sus arcos, los cuales por falta de metales se completan con hueso. O sea, lo que Tácito nos dice es que, en buen chileno, es que los vikingos son menos que los romanos. Es más, miremos aquí, pobreza, despojados de armas, en bestial pobreza. Y evidentemente son menos que los romanos y básicamente son, en buen chileno, últimos. Si nosotros vemos, el Imperio Romano se va a dividir administrativamente en el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente. Para poder administrarlo mejor, Diocleciano va a hacer esta división. En el Imperio Romano, se va a permitir, Constantino va a fundar la ciudad de Constantinopla, pero además va a ser la figura que va a darle libertad a los cristianos, va a ganar una batalla peleando con el emblema de los cristianos, y este cristianismo que antes estaba oculto bajo el imperio va a empezar a aparecer, y para el momento en que Teodosio es el emperador, va a ser denominado el cristianismo la religión oficial del imperio. Por lo tanto, el imperio romano se va a convertir ahora en un imperio cristiano. Y este imperio cristiano va a ser el que va a caer, porque cuando nosotros hablamos del imperio dividido, cuando nosotros decimos que cayó el Imperio Romano, lo único que cayó del Imperio Romano es el Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente va a seguir existiendo hasta 1453. Nosotros, para no confundirnos, hablamos del Imperio Bizantino, pero básicamente el Imperio Bizantino es el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, el Imperio Romano de Occidente va a caer. Y cuando cae, le van a caer sobre el imperio tribus, cipes, germanas. Y estos germanos son paganos. Y por lo tanto el cristianismo va a quedar debajo de estos paganos que han conquistado. Y este es el periodo que se denomina Dark Age, porque tiene pocas fuentes históricas, ¿ya? Y porque de alguna manera la cultura, la religión se pierde. Ahora, en el 527 aquí tenemos a Justiniano. Justiniano, de hecho, va a ser una arremetida desde el Imperio Bizantino, va a tener enclaves importantes dentro de Italia, específicamente en Ravenna. Este es el mosaico de San Vitale en Ravenna, ¿ya? Y que efectivamente es el que va a forjar todo el derecho romano. Es un emperador tremendamente importante. Y en el marco del Imperio Bizantino y de Justiniano, otra fuente, que se llama Procopio de Cesarea, va a hacer una mención respecto a lo que son nuestros vikingos. Y dice: entre los bárbaros asentados en Tule, igual que la marca, eso es el fin del mundo. Una sola nación, que se llaman los Stricti Fini, vive un tipo de vida similar a las bestias. No visten ropas, ni caminan con zapatos. No toman vino. Imagínense para los romanos esto, que no toman vino, pero últimos. Dice, pero las mujeres regularmente acompañan a los hombres a la casa, que es su única atracción. Solo se alimentan de la carne de las bestias salvajes. La verdad es que las fuentes, ¿no es cierto?, nos hablan de estos vikingos, básicamente que viven como las bestias y que literalmente viven piluchos, para contrastarlo con los romanos. Pero las fuentes monumentales nos muestran otra cosa. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿alguien miente? Y sí, las fuentes romanas mienten. Y dice, pero ¿cómo la fuente histórica va a mentir? Bueno, las fuentes históricas siempre han mentido, eso se llama política. Y los romanos van a querer mostrar que ellos son la medida de las cosas y que de alguna forma la cultura, la civilización, lo civilizado es la forma romana.
Y todo lo que no es romano es no civilizado, y eso va a implicar que las fuentes incluso exageren o abiertamente mientan. ¿Ya? Ahora, con las invasiones que van a caer de germanos tras la caída del Imperio Romano, van a producirse las invasiones también a las Islas Británicas, y aquí van a llegar tres grupos que vienen de lo que es, en el fondo, la península de Jutlandia, que son los anglos, los cutos y los sajones, que se van a asentar ocupando el territorio, que lo vimos cuando los que estuvieron en los celtas, ocupando un territorio que era habitado antes por los britons, que eran de origen celta, y van a ir expulsando a los britons hacia Gales, Cornwall, y se van a asentar en todo lo que es Inglaterra, formando los reinos anglosajones. Ahora, el cristianismo va a volver al continente, por una parte, desde Irlanda. San Patricio va a convertir a Irlanda, una Irlanda que no había sido romanizada, que no había recibido el cristianismo desde la vía romana, va a ser cristianizada por una vía nueva que va a ser la vía celta. Y la vía celta también va a convertir a Escocia, va a ser San Columbano o San Columba, el que va a convertir a Escocia. Y desde Escocia van a avanzar con el cristianismo hacia el norte de Inglaterra, y por lo tanto estos reinos anglosajones paganos se van a ir convirtiendo al cristianismo. Y esta acción de la reconversión de Europa, que por una parte va a venir por la vía celta desde Irlanda, y por otro lado va a venir desde Roma, con enviados que van a ir de alguna manera reconvirtiendo, rebautizando, podríamos decir, a Europa, tenemos esta imagen de Clodoveo, rey de los francos, de los merovingios, no solo coronando, sino que bautizándose. Y por lo tanto, esta idea de reinos cristianos van a volver a aparecer. A lo que es Inglaterra, Inglaterra se va a convertir desde el norte por la vía celta y desde el sur por San Agustín de Kent, que es un enviado pontificio, que va a reconvertir a estos reinos. Así que aquí vemos todos los reinos anglosajones, poco a poco se van a ir convirtiendo. Aquí está el rey Ethelbert, que es del rey de East Anglia, que se va a hacer en el fondo cristiano. Y aquí está en el fondo la conversión del rey San Edwino de Deria, ¿ya? Deria y Bernicia se van a terminar uniendo en lo que va a ser Northumbria, ¿ya? Y aquí está aconsejado a convertirse al cristianismo. Es más, en la parte norte de Northumbria, San Aidan, que es la vía celta, se va a instalar en una abadía que se conoce como la Holy Island, que es la abadía de Lindisfarne, que era un lugar de peregrinación cristiana de gran importancia en la temprana Edad Media. ¿Ya? Es más, aquí el obispo Cuberto va a convertirse en el líder espiritual más importante, y la isla se va a convertir en un lugar de peregrinación. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque efectivamente, como las fuentes antiguas hablan de los vikingos, no verdades, sino que mentira, aquí va a iniciar, en este lugar, va a iniciar lo que vamos a denominar posteriormente la era vikinga. ¿Ya? Entonces, los reinos anglosajones se van combinando, Bernicia y Deria van a constituir lo que va a ser el reino de Northumbria. Ya voy a volver a esa historia. Mientras tanto, después de que el ángel, ¿no es cierto?, se le aparece a Mahoma, el Islam comienza a extenderse dentro de lo que es el mundo conocido y sobre el Mediterráneo. Digamos, el avance del Islam va a ser realmente exponencial e impresionante. Van a penetrar por la península ibérica y van a ser detenidos efectivamente en Poitiers. Es más, van a tomar Jerusalén en la pasada, y en el 711 Poitiers va a ser el lugar que va a impedir que el avance del Islam siga sobre Francia, y por lo tanto solo la península ibérica va a quedar ocupada por el mundo del Islam, y va a iniciar, y de ahí en adelante eso va a marcar su historia, y va a marcar su particularidad a través de lo que se conoce como la reconquista. Entonces, es en ese marco que la cristiandad va a afirmarse a sí misma, sobre todo respecto al otro, porque muchas veces uno comprende quién es cuando comprende que no es el otro. Y en el año 800, Carlomagno se va a coronar emperador cristiano. ¿Ya? Poco antes, los vikingos ya habían empezado a hacer historia. Entonces, efectivamente, Carlomagno, podríamos decir, es el padre de Europa, porque es el acta de nacimiento de esta cultura distinta, que es la cultura cristiano-occidental.
Mientras todo esto está pasando en el continente, hoy día, en el fondo, y las sagas mencionan que en el mundo vikingo, en el mundo nórdico, escandinavo, habría habido sofisticación, habría habido casas gobernantes importantes, la casa Inglinga, que de hecho la menciona Snorri Sturluson, y que dice Snorri que eran descendientes de Freya, que es la diosa de la belleza. Y evidentemente que estas historias que cuentan las sagas y las Edas en este caso, y Snorri, porque Snorri no solamente escribe las Edas, sino que también escribe otras historias nacionales, hoy día han sido bastante ratificadas principalmente en todos los hallazgos de las tumbas de Uppsala. Entonces, todos estos hallazgos de las tumbas han demostrado en gran medida que muchas de las fuentes que hablaban de los vikingos no decían la verdad. ¿Ya? Es más, las gestas, digamos, mencionaban todo lo que son las fuentes o romanas, o eclesiásticas, o cristianas, digámoslo así, son fuentes que generalmente no hablan cosas buenas de los vikingos. Ahora entendamos que en este periodo temprano, los vikingos dependían de sus barcos y el hallazgo más importante va a ser la invención de la quilla. La quilla les va a permitir poder moverse y dirigir los barcos a voluntad. Y la invención del dracar, que efectivamente se plantea que podían llevar 80 hombres, esto aparece en la saga, que parecía una gran mentira, va a ser determinante y sabemos hoy que es una gran verdad. Esto está en Oslo, es un barco vikingo que fue encontrado completo, es una tumba, y en el fondo se enterró, y lo más impresionante es que se enterró a una mujer, y se enterró una mujer de avanzada edad en este barco, junto con una mujer joven, que además hoy día se trabaja con el ADN, y esa mujer joven que se encontró junto a la anciana era una mujer del Medio Oriente, lo que demuestra la sofisticación y el grado de intercambio comercial de los vikingos. Pero además este barco muestra que las sagas no mienten. Había barcos de la dimensión que planteaban la saga. Por lo tanto, efectivamente esas historias que cuentan la saga parecen ser no mentiras. Y no solo eso, sino que en las tumbas que se han hallado, se han ido encontrando, primero, las fuentes hablan de que los vikingos andaban piluchos. Eh, Hoy día, claro, uno abre una tumba y encuentra fragmentos de cosas, pero encuentra fragmentos de telas. Y dentro de los fragmentos de telas que se han encontrado hasta sedas, lo que muestra que había un gran intercambio. Por lo tanto, no solo no andaban piluchos, sino que andaban literalmente sofisticadamente vestidos. Lo que sí ha sobrevivido, y que es bien interesante, que ha rescatado la serie de los vikingos, es los peinados, porque efectivamente los pelos muchas veces se mantienen, y los peinados con esas trenzas que nosotros vemos en la serie y decimos cuánto rato estuvo la pobre actriz que hace de la Gerta para que la peinaran. Bueno, ese tipo de peinados sí aparecen constantemente, o han aparecido más digamos, muchas veces en las fuentes monumentales, ¿ya? Además hay que comprender lo que yo planteaba al principio, que los vikingos son, muchos eran pacíficos, muchos eran campesinos, buscaban tierra. Entonces sí, hay guerrero, hay saqueo, no es la visión que nosotros tenemos en nuestra retina primaria, que hoy día se ha cambiado un poco con la serie, de que los vikingos eran todos saqueadores. Entonces, tenemos que imaginar esto en el fondo, una ciudad vikinga en Escandinavia, se vería así. La serie lo ha hecho muy bien también en recrear eso, con los muelles, con todos los barcos, porque esta era la realidad vikinga. Todo venía de afuera, ellos vivían en la costa es lo que les interesaba, y desde afuera venían todas las cosas. Y los dracar van a ser los que les van a permitir echarse al mar, teniendo la quilla, van a poder dirigirse a voluntad, y así van a decidir efectivamente en el año 793, van a salir con dirección a las Islas Británicas. La era vikinga comienza precisamente en esa abadía que yo les describí recién, esa abadía en Northumbria que se conoce como la Holy Island, que es la abadía de Lindisfarne. A esa abadía van a llegar en el año 793 por primera vez los vikingos, y no son una fuente la que hace mención de este saqueo, aquí sí van a saquear, sino que son muchas fuentes los que hacen referencia, porque este era un lugar sagrado importante, un lugar de peregrinación, y esto fue un shock para la gente de Northumbria, y no solo de Northumbria, sino que de todas las islas. Y efectivamente a este lugar
llegaron los vikingos y cuentan las crónicas anglosajonas, dice, en ese año terribles atacantes cayeron sobre Northumbria, asustando miserablemente a los habitantes. Estos eran llamaradas excepcionales de rayos y fieros dragones que se veían volar por el aire. Dice, bueno, está mintiendo el cronista. No, un momento. Los barcos tenían dragones. Esto se llama poesía. Es una forma de decir, llegaron volando, llegaron rapidísimo, se bajaron rapidísimo, nos atacaron y no nos dimos cuenta. Dice, y poco después, en el mismo año en que fue destruida la iglesia de Dios en Lindisfarne, por saqueadores rapaces. Eso es lo que llegó. Llegaron, efectivamente, dragones. Alcuino de York. ¿Quién es Alcuino de York? Alcuino de York es el principal maestro de la escuela catedralicia del reino de Carlomagno, ¿ya? Pero efectivamente es de York, es decir, es de Northumbria, y desde York posteriormente va a irse a vivir al imperio carolingio, ¿ya? Y aquí Alcuino nos dice, los paganos han contaminado las tierras de Dios y derramado la sangre de los santos en el paso alrededor del altar. Han pisoteado la casa de nuestros consuelos y en el templo del Señor han pisoteado los huesos de los santos como estiércol en la calle. No respetan nada. Por otra parte, la historia de Anglorum dice, dieron vuelta a los altares, tomaron todos los tesoros del altar, mataron a algunos hermanos y se llevaron a algunos. Precisamente la primera temporada de Vikingos cuenta eso, el ataque a Lindisfarne. Mataron a algunos hermanos y se llevan a Athelstan, que aparece en la serie y que es un personaje ficticio, combinan cosas, pero evidentemente eso es la muestra. Aquí las fuentes históricas nos hacen relato de estos ataques y que evidentemente los grupos vikingos, yo les dije que no eran unitarios, y por lo tanto una cipe, un jefe guerrero, atacó Lindisfarne y llegó contando que esto fue fantástico, porque llegaron a un convento, llegaron a un monasterio, y en el monasterio que había monjes que eran pacíficos, pero que además acunaban tesoros. O sea, mira qué fácil llegar a un lugar donde no hay resistencia y donde puedes llevar todo. Se pasaron la voz y rápidamente otras cipes se echaron a la mar en su dracar y comenzaron a atacar otros monasterios. Y por lo tanto a los monasterios de las costas de Inglaterra los van a tener literalmente de caseros. Así que el 793 es el año de Lindisfarne. El 794 van a atacar la Jarrow, van a atacar también el monasterio de Rathlin, van a atacar lo que son los monasterios en la isla de Skye. Esta es la abadía de Jarrow ahora, ¿ya? Y este es un libro de historia que muestra aquí, en el fondo, el terror procedente del mar, los monjes tratando de defenderse de Rathlin, que a poco ya así quedó y no se reconstruyó. Y esto es la isla de Skye, la visión más emblemática de esta isla, que es la hebría más grande dentro de Escocia, y que va a ser atacada. Pero esta es la imagen que se tienen que imaginar, los monjes haciendo resistencia, con una cruz probablemente, y los vikingos llevándose todo lo que podían encontrar. Ya, van a atacar todos los monasterios costeros, los monjes también vivían en la costa, básicamente vivían en la costa porque usaban el mar como carretera, también se movían en embarcaciones, y eso es lo que les permitía el desplazarse, era mucho más fácil desplazarse por mar que por tierra, ¿ya? Y obviamente los vikingos van a atacar toda la costa y se van a dar cuenta de que esto es un muy buen negocio y que era bastante caro volver a Noruega y volver a atacar. Y ojo que en este periodo atacan noruegos y daneses, ¿ya? Y por lo tanto se van a instalar, noruegos específicamente, en Irlanda, ¿ya? Comprendamos que efectivamente Irlanda va a ser el lugar donde ya en el año 798, se han pasado solo 5 años entre el primer ataque, los vikingos comienzan a establecer enclaves permanentes. Por otro lado, vikingos no noruegos, sino que suecos, van a penetrar y van a avanzar por el mar Báltico. Se van a instalar en un lugar que se llama Staraya Ladoga, y desde ahí van a fundar posteriormente la ciudad de Novgorod y posteriormente la ciudad de Kiev. Otra vez aquí nos encontramos con las fuentes mentirosas, ¿ya? Aquí vemos la llegada de los hermanos vikingos. La tradición popular dice que los eslavos de la zona los habrían recibido casi con los brazos abiertos, porque ellos no tenían rey y necesitaban, ven y gobiernan. Eso nos dice la crónica de Néstor,
que es un monje del siglo XII, y que nos dice tal y cual: déjennos buscar un príncipe para que nos gobierne y a un juez para que imponga ley. Nuestra tierra es grande y rica, pero en ella no hay orden. Ven y reina sobre nosotros. Aquí hay que aplicar pensamiento crítico. ¿Ustedes creen que eso fue así? ¿Hay alguna posibilidad de que los ocupados de alguna manera, los usurpados, los despojados, hayan dicho realmente eso? No, aquí fueron invadidos y esto es parte de una propaganda política que quiere mostrar que ese régimen nuevo que se instala es legítimo. Es una forma de legitimizar la usurpación, eso es. ¿Ya? Evidentemente Néstor miente, monje habrá sido, miente, ¿ya? Políticamente miente. Entonces, la crónica nos muestra aquí, los dibujos son fabulosos, ahí vienen en el barco los vikingos, y los vikingos van a llegar, la tradición cuenta que son 3 hermanos, Rurik es el jefe de ellos, y por lo tanto la primera dinastía de los llamados zares, posteriormente rusos, van a ser la dinastía Rurik, y de la dinastía Rurik después vamos a tener la dinastía Romanov y no hay más en Rusia, ¿ya? Entonces, los Rurik vienen de aquí, es más, se hablaba del Rus de Kiev, Rus, los Rus son ellos, y Rus le va a dar el nombre a Rusia. Así que efectivamente Rusia es una mezcla de muchas cosas. Hay eslavos anteriores, va a haber en el fondo vikingos, posteriormente tártaros, mongoles también, y esa combinación va a constituir lo que es Rusia hoy. Pero vikingo hay, sin lugar a duda, ¿ya? Y evidentemente ahí está Rurik. Y Rurik desde Novgorod se va a instalar en Kiev, porque son comerciantes, y Kiev estaba más cercano al Mar Negro, y al estar cerca al Mar Negro les permitía entrar al Mar Mediterráneo, y específicamente lo que buscaban ellos era acercarse a Bagdad, donde había comercio de argenta, de plata. ¿Ya? La plata era lo que les interesaba, siempre les interesaron los metales, ¿ya? Eran orfebres y les gustaba muchísimo el metal. La ciudad de Bagdad era un lugar importante, un lugar donde había gran comercio, y por lo tanto la aspiración era desde el Mar Negro y el Mar Caspio poder llegar en el fondo a Bagdad. Pero cuando toman esa ruta van a pasar por la ciudad de Constantinopla, que los vikingos van a quedar, oh my God, no lo van a poder creer. Entendamos que Constantinopla, para la época de los vikingos en Rusia, ya era antigua, era una ciudad majestuosa, era la ciudad más importante del mundo, la ciudad más sofisticada del mundo. O sea, piensen ustedes que esto es anterior, pero cuando los cruzados van a la cruzada, ¿ya? En el siglo XI, y llegan, en fondo, desde el siglo XI en adelante, que empiezan a moverse hacia Oriente, siglo XI, siglo XII, y después en adelante, porque las cruzadas se van a extender un poco más en el tiempo, pero efectivamente no van a poder creer lo que es Constantinopla, la sofisticación. Entendamos que nuestro occidente, nuestra cultura cristiana occidental, era tremendamente, en los conceptos que nosotros definimos hoy día, barbárica, o más bien simplona. ¿Ya? El mundo de Bizancio era un mundo, el mundo bizantino, el mundo de Constantinopla, era un mundo tremendamente sofisticado, donde los aromas, los sabores, las telas, los colores, apelaron a todos los sentidos de los cruzados que llegaron a este lugar. Fue objeto de deseo siempre, pero desde antes, o sea, los vikingos vieron Constantinopla y la desearon, ¿ya? Y ese deseo, de alguna manera, se va a manifestar cuando de los sucesores de Rurik, Vladimir, en el año 987, va a mandar emisarios a todo el mundo a estudiar las religiones del mundo, porque él ha decidido que políticamente él quiere abrazar otra religión, porque yo les dije que a los vikingos les gusta mimetizarse. Él necesita ser parte del mundo conocido y la religión es un gran pasaporte para eso. Muchas conversiones no han sido de convicción, sino que han sido políticas. Religión y política han estado de la mano siempre. Y por lo tanto, Vladimir va a mandar a estudiar las religiones del mundo, van a llegar el primer grupo que fue a estudiar el cristianismo y le va a contar sobre los monjes, la pobreza, y Vladimir va a considerar que esto es poco sofisticado. Va a venir el segundo grupo que va a ir a estudiar sobre el Islam. ¿Y qué va a decir Vladimir? Notable, una frase para enmarcar. Vladimir va a decir, de una religión que no bebe alcohol, nada bueno se puede esperar. Que pase el siguiente. Y el siguiente le habla de
Constantinopla, de la religión cristiana ortodoxa, del lujo, la pompa, los olores, los colores, toda esta sofisticación. ¿Y qué va a decir Vladimir? Eso no me gusta. Y por lo tanto, efectivamente, se va a acercar al mundo bizantino. Santa Sofía tenía 500 años ya en ese entonces. O sea, era antigua ya. Era absolutamente una basílica majestuosa, lo sigue siendo aún hoy. ¿Ya? Y evidentemente esto va a ser objeto de deseo para los vikingos, esos vikingos rusos, que van a intentar atacar las murallas de Constantinopla, van a atacar la ciudad con, digamos, 200 barcos, y 200 barcos dracares más pequeños que los de 80 hombres, 40 hombres cada uno, pero efectivamente una cantidad de hombres impresionante. Y nos cuenta el patriarca arzobispo de Constantinopla, que se llama Potios, nos habla de ellos y dice, una nación oscura, sin registro, es decir, gente ignorante, no sabe leer y escribir, rancheada entre esclavos, desconocida, que han ganado nombre en las expediciones contra nosotros y que han alcanzado un gran bienestar. No pudieron contra las murallas de Constantinopla, así está el ataque, pero el mismo Basileo se va a dar cuenta, digamos, el imperio, se va a dar cuenta que efectivamente tienen valentía, y va a invitar a varios de los atacantes a constituirse como su guardia privada. Y por lo tanto, la guardia llamada de los varegos en Constantinopla son vikingos que se van a asentar y se van a quedar en Constantinopla. ¿Ya? Entonces, los vikingos, los varegos, se habla de los varegos a toda esta zona, van a partir de Novgorod, van a seguir por Kiev, y efectivamente van a tener estas rutas comerciales que van a cubrir principalmente el Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Ya? Ahora, vámonos nuevamente a nuestra Noruega. Efectivamente, en el siglo VIII, este momento de auge que inicia la era vikinga, en Suecia se funda una ciudad que se llama la ciudad de Birka, una ciudad que hoy día no hay nada, o sea, si uno hoy día visita Birka, es campo, pasto, 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 pasto. Hubo alguna vez una gran ciudad, pero entendamos que Birka era una ciudad de madera, ¿ya? Y desde Birka, que va a llegar a tener un gran auge, principalmente por las incursiones vikingas hacia, por una parte, las Islas Británicas, y por otro lado, también hacia el continente. En el 814 muere Carlomagno, y Carlomagno había construido un imperio, había avanzado con el cristianismo sobre distintos pueblos que eran paganos, había convertido a los lombardos, a los sajones, ¿ya? Y había extendido de alguna manera el territorio. Él va a dividir el imperio entre sus hijos, que esto es lo que explica las historias nacionales posteriores, y por eso la historia de Francia, la historia del norte de Italia y la historia de Alemania son historias distintas, que podrían haber sido una misma historia si esta situación entre los hermanos no se hubiese dividido. Pero al dividir esto entre los hermanos, los distintos reinos van a quedar en manos, digamos, de estos hijos. Y por eso es importante, porque el año 845, cuando gobernaba Carlos el Calvo, de alguna forma se va a producir la invasión o el intento de invasión vikinga a la ciudad de París. En la serie, segunda temporada, si no me equivoco, está este evento, aquí está Carlos el Calvo de la serie, que efectivamente es un rey bastante debilucho en la serie, pero es atacado. Aquí está, los vikingos van a entrar por los ríos europeos son navegables, el Sena lo es, y van a llegar precisamente al corazón de París, a la Ile de France. ¿Ya? Y va a ser, las fuentes posteriores mencionan que es Ragnar, el mismo que aparece en la serie, Ragnar ataca la ciudad de París. Esto es la representación de la ciudad de París en la serie Vikingo. Y evidentemente que van a entrar a París, y aquí Carlos el Calvo va a cometer un error trascendental. Porque cuando llega Ragnar, llegan los vikingos, les ofrece un cofre lleno de metales, con tal de que no vuelvan más. Váyanse y por favor no vuelvan más. ¿Qué hace Ragnar? Se va, feliz de la vida, le entregaron. Y cuando vuelve, acuérdense que no son unitarios.
Y por lo tanto, aquí no había posibilidad de hacer acuerdo con un grupo vikingo, porque esto es como la guerra de guerrilla. Esto es lo mismo que la guerra de Arauco. Por eso la guerra de Arauco duró tanto tiempo, no porque nuestros, digamos, aborígenes de nuestras tierras fueran tremendamente fieros, no. Simplemente porque no había unidad. Y por lo tanto, hacer un parlamento con un grupo no implicaba que el otro grupo también lo aceptara. Bueno, lo mismo pasa aquí. Un grupo vikingo podía aceptarlo, pero el del lado podía no aceptarlo. Y de ahí en adelante, la ciudad de París va a ser constantemente saqueada, porque ¿qué es lo que van a llegar diciendo los vikingos? Mira, llegas a París y te entregan, te tienen listos los cofres. Ah, no, yo también quiero ir a París. Y así van a entrar por todos los ríos, y no solo la ciudad de París, sino que todas múltiples ciudades a orillas de los ríos van a ser saqueadas en forma constante durante el siglo IX y, digamos, y X digamos, en el continente europeo. Ragnar es la figura que es mencionado, y efectivamente la saga de Ragnar nos cuenta que Ragnar finalmente va a ser atrapado por el rey de Mercia, quien lo va a someter a una muerte en un hoyo con serpiente, lo que está recreado tal y cual en la serie Vikingo. Es más, terrible, porque yo cometí el error de decirle a mi marido, primera temporada, le dije, pero esto está basado en las sagas, Ragnar va a morir así. Casi me mata, eso se llama spoiler, ¿ya? Pero la verdad es que yo no tenía certeza de que fueran a tomar la saga tal y cual, pero la saga cuenta eso. Y también cuenta que son los hijos de Ragnar los que deciden vengar al padre y que habrían tomado prisionero finalmente al rey de Mercia y que le habían provocado, infligido la muerte, específicamente es Ivar, digamos, no es Ivar, es Bjorn Ironside, el que va a sacarle los pulmones como ala, eso se llama la muerte como del ángel. Así se lo denomina después, porque evidentemente ellos son paganos. Ahí está Bjorn en la serie, cuando de alguna manera venga a su padre. Posteriormente, y aquí en la historia, y aquí es donde la saga comprime todo, porque todo esto parece en la misma generación, pero cuando gobierna en Francia ya no Carlos el Calvo, sino que Carlos el Simple, efectivamente Carlos el Simple ya estaba tremendamente aburrido de ser atacados por los vikingos en forma constante, y va a decidir negociar con un vikingo. Va a llegar un vikingo a atacar y le va a decir, no, o sea, que en verdad ya no, me han atacado una cantidad de veces, ya no puedo más. Hagamos un acuerdo. Tú te haces cristiano, yo te doy territorios, te reconozco como duque y tú me defiendes de los otros vikingos. Y efectivamente ese vikingo que llegó se llamaba Rolo, o Rolón, como lo llaman como en Francia, o Ralph, como se llama en el fondo en nórdico, y él va a aceptar esto, se va a convertir al cristianismo, ahí está bautizándose, y se va a casar con una noble que no es la hija del rey, en la serie aparece que es el mismo rey de la generación anterior y que se casa con la hija del rey. No es así, son generaciones posteriores, pero efectivamente sí se va a cristianizar, la esencia de lo que muestra la serie sí es verdad, se va a cristianizar, se va a asentar en Normandía y efectivamente lo que se le entrega como ducado de Normandía en el 911 a Rolo, va a crecer en el tiempo, para el 924 Normandía sigue creciendo y ya para el 933 lo que es Normandía es lo que es, entendemos Normandía hoy día. O sea, los normandos se van a asentar ahora como cristianos en el norte digamos, de Francia, pero eran, podríamos decir, germanos o más bien vikingos afrancesados. Así que de Rolo, el vikingo, se va a pasar a Rollo, ahora el duque de Normandía. Y esto es bien importante porque específicamente desde Normandía, los vikingos, este es un fragmento del tapiz de Bayeux, el tapiz de Bayeux mide 70 metros de largo, pero esto es una parte de este bordado que cuenta la conquista normanda de Inglaterra. Son esos normandos los que en el siglo XI, en el 1066, van a invadir Inglaterra. Así que Inglaterra no se va a poder salvar de los vikingos. Efectivamente, la historia de las Islas Británicas va a estar marcada por la presencia vikinga. Es más, hay lugares como las Islas Shetland y las Islas Orkney que van a ser parte del mundo escandinavo hasta el siglo XV.
¿ya? Y por lo tanto, lo vikingo, la presencia vikinga en las islas y en las Hébridas, toda la parte escocesa, es inmensa. No solamente eso, sino que la saga llamada la Orkenga, en el fondo de las Orkney, también nos cuenta sobre estas cosas. En las Hébridas altas, en la isla de Lewis, hoy día se pueden visitar estas aldeas con estas black houses, que de alguna manera es una recreación del mundo vikingo. Pero además ahí en la isla Lewis se encontró un ajedrez vikingo, que se conoce como el ajedrez de Lewis, que es realmente una maravilla. Ahora, Irlanda va a ser atacada y también saqueada. Estos son todos los saqueos vikingos que se van a producir en el tiempo, pero los vikingos van a decidir quedarse aquí. Y van a fundar ciudades. Dublin es una fundación vikinga, Wexford, Waterford, Cork, Limerick, todas son fundaciones vikingas. Los vikingos eligen bahías, lugares donde pueden albergar y resguardar a sus barcos, y se quedan en la costa, no les interesa el centro de la isla, pero ahí se van a instalar. Y desde Irlanda van a abastecer a las huestes que van a saquear en forma constante el resto de las islas británicas. Los vikingos comerciaban principalmente personas, así que todo lo que es el siglo VIII, IX, X, va a ser una constante de ataques vikingos en las islas británicas. Si vemos este mapa, que es del 886, vemos abajo al reino de Wessex, en un color como piel, vemos un color morado que dice The Danelaw, es decir, estas tierras del norte, Northumbria, es un lugar donde prima la ley danesa, no prima la ley de Wessex, es un lugar donde la ley es otra. Es más, los vikingos exigen al reino de Wessex, para no atacarlos, que aparte de que ellos tienen una Danelaw, se les pague constantemente un impuesto que se llamaba Danegeld, la plata a los daneses. Dentro de esta zona donde impera la Danelaw, la ciudad más importante va a ser la ciudad de York, ¿ya? O Yorick, como la llamaban los vikingos. Efectivamente, la serie nos muestra el reino de Wessex. Aquí está el rey Egbert, que va a ser el rey de Wessex, y que efectivamente va a tener que lidiar contra estos ataques vikingos que buscaban principalmente personas que tomaban en las islas británicas y que posteriormente vendían en Medio Oriente. Las rutas vikingas eran extensas en el mundo. Ahora, en el año 865 se va a producir un evento en las Islas Británicas que puso en jaque la historia de Inglaterra completa. Habría sido muy distinta la historia de Inglaterra si esto hubiese tenido éxito. Es más, el reino de Wessex se va a enfrentar a la que se va a llamar la Great Hidden Army, la Gran Armada Pagana, ¿ya? Y efectivamente desde la ciudad de York van a salir las huestes lideradas precisamente por Ivar the Boneless, ¿ya? La figura histórica que va a dirigir las huestes de la Gran Armada Pagana contra Inglaterra es Ivar the Boneless, que está representado aquí por Kirk Douglas, ¿no es cierto?, en la película de la década del 60, y que en la serie aparece Ivar desde el comienzo, desde que era niñito, se ve lo perverso que va a ser. Cuando es adolescente ya es absolutamente malo, y cuando ya estamos en las últimas temporadas es realmente demoníaco, ¿ya? O sea, Ivar fue quien puso en jaque a Inglaterra. Avanzó con su gran armada y fue conquistando el territorio y se instalaron en la ciudad de Rampton. ¿Ya? Finalmente van a hacer esta Great Hidden Army, va a ser detenida desde el reino de Wessex por el rey Alfred, que es considerado Alfred the Great, Alfred el Grande, Alfredo el Grande, principalmente por detener a los vikingos y por ser además un gobernante ilustrado. Pero en esta ciudad de Rampton, la Universidad de Oxford hizo unos hallazgos que además han revelado respecto a la figura de Ivar. Ivar the Boneless. La serie va a tomar la idea de que boneless es no tener hueso, y por lo tanto va a presentar a la figura de la serie como un lisiado, como un creepy, ¿ya? Sin embargo, los hallazgos de la Universidad de Oxford en Rampton han demostrado que parece que no era eso.
Los huesos que se encontraron en varias tumbas, y en una tumba en particular, que es una tumba mayor, una tumba que tiene un prestigio sobre el resto de las tumbas, y que por lo tanto las ideas es que esa es la tumba de Ivar. Es una tumba que tiene unos huesos extremadamente grandes, es más, unos fémures gigantescos. Y por lo tanto no estamos hablando de alguien que no tenía huesos, sino que parece que tenía grandes huesos. Entonces, podría ser la teoría que ellos afirman, es que Ivar habría sido Ivar el de los huesitos, el chiquitito, como pie pequeño, pero en realidad de pequeño no tenía nada. Y esta es una reconstrucción hecha en computador en base a los huesos de cómo se habría visto el mismísimo Ivar, que es una cosa fantástica que puede hacer hoy día la combinación de la ciencia con la tecnología. Pero evidentemente los vikingos van a atacar por todas partes y va a ser Alfred the Great el que va a lograr finalmente detener a esta acción vikinga en lo que es Inglaterra, ¿ya? Y por eso desde Wessex va a lograr imponerse. Esto es lo que cuenta precisamente la serie The Last Kingdom, se refiere a ese momento. De hecho, Uther, que es el personaje principal, se pone al servicio del rey Alfred de Wessex, ¿ya? Y por lo tanto la primera temporada cuenta eso. Esa acción en contra ya no es Ivar el que dirige, Ivar ha muerto en Renton, pero la gran armada, digamos, el ejército pagano va a seguir siguiendo, digamos, existiendo y va a querer poner en jaque a Inglaterra. Ahora comprendamos que todo esto viene desde la ciudad de York y evidentemente que la historia de los vikingos en Inglaterra es importante. Hoy día en York hay muchas acciones, se visita cosas relacionadas con los vikingos. Y lo que hace Alfred the Great para detener a los vikingos es ir fundando ciudades, burgs, burgos. Y estos burgos, de alguna manera, estos enclaves, que es ocupar el territorio, es lo que va a permitir y va a funcionar como una estrategia para poder detener a los vikingos. No solo Wessex, no solo Alfred the Great. En este mismo periodo, y tal vez esto coincide con una debilidad en el liderazgo de los vikingos, porque justamente coincide en un mismo momento, van a ser detenidos por Alfred the Great, van a ser detenidos en Irlanda por Brian Boru, que tocaba el arpa, que es el que le va a dar el emblema del arpa a Irlanda, van a ser detenidos en Escocia por Kenneth MacAlpin, que es considerado por la historia, digamos, mítica de Escocia, el primer rey de Escocia. Espérenme un segundo. El primer rey de Escocia. Entonces, Kenneth I va a detener a los vikingos. Y también en Gales, Rodri Mauer o Rodri the Great va a detener también a los vikingos. Así que todos los grandes de esta época van a ser los que van a detener a los vikingos. Justamente este periodo que probablemente tiene que ver con la debilidad en el liderazgo vikingo que en el fondo va a permitir que sean detenidos. ¿Ya? Aquí está en Gales, la presencia de los vikingos en Gales, y este es un juego de video que junta a todos los reyes que detuvieron a los vikingos y que está orientado, que se llaman los Thrones of Britannia, que es una saga, como pueden ver, y los personajes que aparecen en este juego son Alfred the Great, Kenneth MacAlpin, Brian Boru y Rodri Mauer, ¿ya? O sea, todos los que detuvieron a los vikingos. Ahora, una vez que los vikingos son detenidos, desde el reino de Wessex, a través de una alianza por matrimonio, Athelstan se va a convertir en el primer rey de Inglaterra. Se va a unir el reino de Northumbria a lo que es en el fondo el reino de Wessex y por lo tanto se va a heredar, digamos, por vía matrimonial estos territorios. Y efectivamente las crónicas anglosajonas dicen, tomó bajo su reinado a todos los reyes de la isla, y Hywel, el rey de Gales del Oeste, en el fondo todo Hywel, Constantino, se pusieron en el fondo con él. De hecho, Athelstan va a ser el primero que va a tratar de conquistar Escocia.
Y cuando intenta conquistar Escocia, Constantino, que era en ese minuto el nieto de Kenneth MacAlpin, que era el rey de Escocia, va a hacer algo increíble. Su abuelo había vencido a los vikingos habían sido la pesadilla de los escoceses en forma permanente, y efectivamente se van a enfrentar digamos, a los ingleses, al reino de Wessex, o a lo que era ahora Inglaterra, en una alianza con los vikingos. Constantino va a ir a buscar a los vikingos y a decir, yo sé que somos enemigos, hemos sido enemigos siempre, mi abuelo los venció a ustedes, pero les ofrezco un trato, únanse con nosotros contra los ingleses, y si ganamos, nos dividimos Inglaterra. Ese era el acuerdo. Ahora, en esta batalla, que se llama la batalla de Brunanburh, no va a ganar nadie, más bien todos dicen que ganaron, pero básicamente lo que sucede en esta batalla es que se mantiene la frontera entre Escocia y lo que hoy es Inglaterra. La historia habría sido otra vez muy distinta si esta batalla la hubiesen ganado los escoceses en alianza con los vikingos, y otra vez habríamos tenido los vikingos nuevamente. O sea, los vikingos estuvieron a punto de conquistar Inglaterra con la Great Heathen Army completa. Este va a ser una segunda oportunidad en una alianza con Escocia de arremeter sobre, digamos, toda la isla. Ahora, desde Escocia, los vikingos van a navegar hacia el norte y van a encontrar las llamadas Faroe Islands, y desde las Faroe Islands van a navegar y se van a encontrar con este territorio que conocemos como Islandia. Efectivamente, había muchas crónicas que hablaban de los monjes. Yo les dije que los monjes se ubicaban en el territorio, en las costas, y que navegaban. Hay una serie de documentos, digamos, principalmente el cristianismo celta, que habla de viajes de monjes de San Brandán, que habría llegado a la isla de las 7 ciudades. Ellos habían llegado a las Islas Faro primero, por lo tanto, los vikingos cuando llegan a las Islas Faro ya sabían que ese lugar existía, estaba referido anteriormente. Y por lo tanto aquí ven varias representaciones de los monjes en el mar llegando a distintos lugares. Islandia es un lugar complejo, como pueden ver representado con múltiples monstruos alrededor de la isla. Esos son los peligros, con múltiples volcanes. Lo teníamos en la cabeza hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan cuando estaba ese volcán impronunciable en erupción que hizo poner a Islandia en el diario? ¿Ya? Es más, Islandia es un lugar muy curioso, tiene una cantidad de habitantes muy baja, tiene como 400.000 habitantes. Entonces yo siempre me río cuando comparan y dicen, no hemos llegado digamos, a una efectividad como en Islandia. Es que en Islandia todo puede ser efectivo, tiene menos población que La Serena. Entonces, efectivamente es un lugar muy particular. Pero aquí van a llegar los vikingos, van a haber varias expediciones, y de hecho una de las expediciones es la expedición de Floki. Así que efectivamente en la serie, Floki va a llegar a Islandia y se va a instalar en Islandia, ¿ya? Y por lo tanto, en Islandia es este lugar donde no había nadie y donde no pudieron mezclarse con nadie, y por lo que pudieron mantener sus tradiciones y su lengua más pura. Aquí se mantuvo la lengua, porque en todos los otros lugares los vikingos abandonaron el nórdico antiguo y tomaron la lengua del lugar donde llegaban. Este lugar, que es un lugar, como pueden ver aquí, verde en algún minuto del año, pero en el resto del año básicamente es blanco. Y aquí se van a asentar. Obviamente que de los asentamientos originales no queda nada. Hoy día uno puede visitar en Islandia esto, pero está hecho ayer, ¿ya? Así que huele más bien como a Walt Disney. Pero evidentemente que todo el periodo medieval islandés va a tener que ver con la cultura vikinga en su pureza y en su máxima expresión. Y aquí una de las cosas que van a llamar la atención es que ellos van a decidir no tener rey, y por lo tanto sí van a producir una ley donde la asamblea, que se llama el Thing, va a ser la que va a establecer qué se hace, pero va a haber un gobierno bastante democrático en ese sentido. Ahora, con esa cantidad de habitantes, todo es posible, ¿ya? Adam de Bremen va a decir, ellos no tienen rey, solo la ley, ¿ya? Que les va a llamar la atención en un mundo que estaba primariamente ordenado por reyes. Y aquí en Islandia va a surgir la era poética, la edad prosaica y todos los textos de la mitología, y Snorri Sturluson, que es el que nos cuenta esta historia. Aquí es donde se recogen todas las historias sobre los 3 niveles de existencia. Yo no voy a entrar en profundidad
en la mitología, eso lo podemos hacer en otra sesión, así que si les parece interesante, después me nos los dicen, porque si a mí me dicen, habla de mitología germana, yo siempre voy a estar feliz. Pero básicamente los germanos tienen una visión de mundo muy distinta a la nuestra. Ellos creen que hay 3 niveles de existencia. Es más, ellos creen que existen 9 mundos que están ordenados en estos platos concéntricos que albergan estos 3 niveles de existencia. En el plato superior, que se llama el Asgard, van a vivir los dioses, y hay 2 tipos de dioses, los Ases y los Vanes, pero también ahí viven los elfos claros. En el plato del medio, que se llama el Midgard, en el Midgard van a vivimos nosotros. Los hombres vivimos en el Midgard, por eso después Tolkien va a decir que nosotros los hombres vivimos en la Tierra Media. Eso es la Tierra Media, ¿ya? Y ahí también viven los elfos oscuros, ahí también viven los gigantes y también viven los enanos, ¿ya? Ahí tenemos en el fondo 7 mundos. Y el último nivel, que es en el fondo lo que se llama el Niflheim, alberga 2 mundos. Uno se llama el Niflheim y el otro se llama el Hel. Ahora, el Hel, la palabra Hel, no significa infierno, pero los cristianos van a interpretar que esto es la visión cristiana. Es decir, el cielo, los dioses están en el cielo, están arriba, son los dioses, ¿ya? Y abajo tiene que estar el infierno. Si nosotros vemos en la representación pictórica, y esto lo van a ver mucho mejor aquellos que tomen el curso con la Ángela, el infierno no se representa arriba y abajo, ¿ya? Nosotros tenemos esa visión que es posterior y que tiene que ver con la absorción de estas ideas del mundo germano, con la interpretación, podríamos decir, cristiana de este mundo germano. Generalmente en las representaciones pictóricas se representa, y esto no es mi culpa, si lo representa Occidente en su historia, el infierno se representa a la izquierda y el cielo se representa a la derecha. No sé yo si hay algo en común al respecto con eso, pero así es, ¿ya? Pero la idea del arriba y el abajo deriva de esta visión. Y evidentemente que los niveles de existencia y estos mundos son una visión de mundo totalmente distinta, porque para ellos quien muere de muerte natural va a lo que se llama el Niflheim, pero quien muere en la guerra es elegido por algunos dioses, por un dios en particular que es Odín, porque en la visión de ellos los dioses van a morir, los dioses van a pelear en una guerra final que se llama el Ragnarok. Entonces, básicamente los dioses buscan armar sus huestes. Y estas 2 facciones que van a pelear son la facción de Odín y la facción de Loki, ¿ya? Y se van a enfrentar en lo que se llama, o lo que Wagner va a llamar el ocaso de los dioses. Odín es considerado el mayor dios, sin duda es el que tiene más atribuciones, es el que tiene más salones, y por eso mismo los autores cristianos van a considerar que es el dios más importante, pero no va a ser el dios más venerado, ni va a ser el más, importante para muchas cipes, ¿ya? Para algunas sí, pero principalmente a niveles más, de nobleza, el mundo más popular en la cultura germana no va a adorar a Odín. Pero sí es el dios de la sabiduría, es el dios de la guerra, es el dios de la poesía, es el dios de las runas, es el dios de la sabiduría, porque él para buscar la sabiduría se va a sacar un ojo y lo va a entregar a una fuente que tenía la sabiduría que se llama la fuente de Mimir. Y básicamente podríamos decir que la sabiduría a Odín le costó un ojo de la cara. Eso lo seguimos diciendo hoy día. Me costó un ojo de la cara. Eso es. A Odín en verdad le costó eso, es tuerto. Entonces, Odín es una figura compleja, es una figura traicionera, es bueno y malo, es voluntarioso, está siempre acompañado por cuervos, está siempre acompañado por lobos, y estas figuras odínicas hoy día están súper de moda. En la serie Vikingo los cuervos aparecen constantemente, pero en la serie Game of Thrones los cuervos y los lobos también aparecen constantemente, y eso es una figura odínica, ¿ya? Entonces, Thor era el más venerado. Y por eso lo que más se ha encontrado en orfebrería es esto, el Mjolnir. El Mjolnir es el martillo de Thor. Y Thor es, en el fondo, un dios que baja del Asgard por el Bifrost, el Bifrost es en el fondo el arco iris, baja por el Bifrost al Midgard y protege a los hombres. Por eso es el más venerado. Y protege a los hombres particularmente de los gigantes. Es el mata gigantes.
Ahora, dentro de la figura histórica en la era vikinga, el último grande va a ser Eric Thorvaldsson, que es Eric el Rojo, que efectivamente va a llegar a Islandia aproximadamente en el 982. Ahí va a asesinar fuera de la ley, porque dentro de la ley islandesa se permitía el asesinato en ciertas condiciones, pero Eric va a matar a alguien fuera de esas condiciones, por lo que va a ser expulsado de Islandia. Se va a ir a Noruega, en Noruega también va a asesinar y también lo van a expulsar, y sin tener mucho a dónde ir, se va a ir con su barco y va a llegar a este lugar que él va a llamar Greenland. Otra vez, una gran mentira. De Green no tenía nada, pero esto se llama propaganda. Él va a llegar a este lugar y necesita gente para que poder armar una colonia. ¿Y qué es lo que va a hacer? De hecho, él va a partir digamos, a Islandia y va a convencer a la gente de que ha llegado a una tierra verde fabulosa. Y va a partir con un montón de barcos y va a fundar una enclave en lo que es Greenland. En Greenland hoy día, en Groenlandia, todo se llama Eric, el fiordo de Eric, en fin, ¿ya? Así que ahí está Eric el Rojo, que tiene que haber sido colorín. Les dije al comienzo, cuando todavía no habíamos partido la clase, que el gen colorín es un gen vikingo. Es más, nosotros decimos que los escoceses y los irlandeses son colorines. Sí, precisamente, ahí hay mucho gen vikingo. En el estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, en The Origin of the British People, efectivamente la cantidad de gen vikingo que aparece es importante, incluso en lugares donde no se imaginaba. Así que el gen vikingo es colorín. Entonces, Eric va a partir con 25 barcos, va a lograr convencer en su propaganda de la Tierra Verde, van a lograr llegar, cruzar este viaje, que no es un viaje fácil, y se van a instalar en Groenlandia. Groenlandia hoy día es parte de, digamos, de administración de Dinamarca, tiene muy pocos habitantes y todo recuerda a Eric. Esta es la capilla que Eric habría hecho construir para su mujer. Si bien Eric, ya para este entonces, muchos vikingos se van a empezar a convertir al cristianismo, Eric no es cristiano, nunca va a ser cristiano, pero su mujer sí va a ser cristiana. Y por lo tanto él le va a hacer esta capilla, que evidentemente esta no es la capilla que construyó Eric, esa se pudrió, ¿ya? Sobre todo con este clima, con la nieve, es imposible que la madera se mantenga, pero ahí está para que puedan visitarla hecha ayer. Ahora, desde Greenland van a comerciar específicamente varias cosas. Lo que más van a comerciar es el cacho del nerval, ¿ya? Que es esta especie como de delfín con cacho, que además lo van a comerciar otra vez con mentira, diciendo que es un cacho de unicornio, lo que va a ser tremendamente cotizado en Occidente como un animal mítico importante, sagrado, y las pieles obviamente de osos polares, así que ecológicos no eran, como pueden ver. Ahora, desde Greenland, aquí la saga de Eric, o la saga de los groenlandeses, van a mencionar los viajes que Eric va a hacer y su hijo va a hacer. Leif Erikson, hijo de Eric, va a hacer un viaje, de hecho se va a enterar de que un grupo que iba a Groenlandia se pasaron y avistaron tierra. Y al avistar estas tierras él va a decidir, en el fondo volvieron, no llegaron a las tierras, pero cuando volvieron a Greenland contaron que habían visto tierras. Y por lo tanto Leif decide partir en una expedición, va a llegar a este lugar que se llama los Ox Meadows, o sea, en el fondo en la parte francesa, en lo que es Canadá, y ahí se va a instalar. Y es más, van a llegar primero y además van a ver otras cosas, van a ver bosque. Comprendamos que en Greenland no hay nada, no hay pasto, hay puro viento, por lo tanto no hay árboles. El encontrar Canadá va a ser fundamental porque eso tenía madera. La madera permite construir barcos sin tener que ir a Noruega de vuelta. Por lo tanto, esto va a ser de gran utilidad. ¿Ya? Van a llegar aquí a Newfoundland, donde se van a instalar, va a haber una colonia vikinga que se va a instalar aquí. Efectivamente, ahí mismo es el lugar donde van a hallar los vestigios monumentales, se van a instalar con animales, con enclaves, o sea, hallaron vestigios monumentales de una aldea. ¿Ya? Este es un mapa que circuló durante mucho tiempo como un mapa vikingo que hablaba de América. Este mapa demostró ser falso, es una invención de alguien posterior, pero efectivamente sí llegaron a América. Pero este mapa era para afirmar que las sagas eran ciertas cuando todavía no se encontraban los vestigios monumentales, ¿ya? Pero efectivamente ahí está lo que hoy día se visita en Newfoundland,
como la aldea vikinga. Ahora, las teorías, hoy día los vikingos están tan de moda que las teorías afirman que los vikingos desde ahí habrían viajado a varios lugares y nos falta el que dice que llegaron incluso hasta Nueva York, ¿ya? Lo cual no es cierto. Hoy día todos quieren decir que los vikingos llegaron. Ahora, Olaf Tyrkvason, rey de Noruega, finalmente se va a convertir al cristianismo y junto con el cristianismo va a venir la idea de unión, ¿ya? La idea de unión del mundo vikingo, de que el reino de Dinamarca y Noruega se conviertan en uno solo. Y junto con esa unión del cristianismo va a venir el fin de la era vikinga. El fin de la era vikinga porque el cristianismo va a terminar con la competencia. Era la competencia la que mantenía viva la era vikinga. Y por lo tanto, el abandonar la competencia y el unirse en un solo rey va a implicar pasar a ser parte de la cristiandad y del establishment establecido y por lo tanto va a ser el fin de la era vikinga. Ahí están monedas acunadas posterior al cristianismo con la cruz, como pueden ver. Ahora, el primer rey de Dinamarca, como unido, ya va a tener aquí, lo representamos, que va a ser Harald Blathand. Harald Blathand es Harald Bluetooth. Es más, la tecnología Bluetooth es la que une distintos devices que están separados y se unen como mágicamente. Bueno, esto es lo mismo, están separados por los mares, pero es Harald Blathand. Harald, el de los dientes azules, debe haber sido espantoso, ya vimos, se lo pueden imaginar, Harald Bluetooth, y estas son sus runas, y sus dos runas juntas son el símbolo del Bluetooth hoy día, así que cuando miren su computador y vean dónde sale Bluetooth, van a ver este símbolo. Y evidentemente él va a ser el rey de Dinamarca y Noruega. Esta es la piedra rúnica que habla de él, que es la que está en el pasaporte noruego, y esta es la cruz que tiene la Sheila, ¿no es cierto?, que me la mostró el otro día, porque yo mostré mi Ochnir, ella me mostró y me mandó por WhatsApp su cruz, es esta, una cruz tremendamente importante, la cruz de Harald Blathand, o Harald Bluetooth, si le quieren decir así. Ahora, vimos que en Inglaterra, a pesar de que se une Inglaterra, en el norte siguen viviendo vikingos, y los vikingos, para no molestar, siguen cobrando impuestos. Y eso va a provocar que el rey Ethelred, que es el rey de Inglaterra, de toda Inglaterra, incluidos sus territorios, no quiere seguir pagando estas plata y va a decidir que va a mandar a matar a todos los vikingos que viven en Inglaterra. Con la mala suerte que en el territorio inglés estaba la hermana del rey de Noruega, que ya era un solo reino, Noruega y Dinamarca. Por lo tanto, en ese minuto, que ya no es Harald Blathand, sino que es Sven Forkberg, va a mandar a invadir, él va a después morir y va a ser su hijo finalmente el que va a conquistar las tierras inglesas. Así que los ingleses no se salvaron de los vikingos. Los vikingos fueron la Great Hidden Army, ¿no es cierto?, que los trató de atacar, y ahora finalmente Knut va a invadir toda la isla y va a decretar ahora que Dinamarca, Noruega e Inglaterra son un solo reino bajo su corona. Esto es lo que se conoce como Canuto el Grande o Knut the Great, Emperor of the North. Efectivamente va a gobernar todos esos territorios, como pueden ver, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Es más, la familia anglosajona que gobernaba va a huir y va a cruzar el Canal de la Mancha y se va a instalar en Normandía, porque efectivamente el rey anglosajón estaba casado con la hermana del duque de Normandía, que se llamaba Emma. Así que ahí van a huir la familia y van a tratar de recuperar. La pobre Emma de Normandía, que era la señora del rey anglosajón, no alcanzó a huir. Y por lo tanto Knut la va a tomar de mujer. Así que esta pobre Emma de Normandía, que debe haber sido además bastante beata, va a terminar bígama. Imagínense la situación, y va a tener un hijo con Knut, que se llama Hartkanut, ¿ya? Pero efectivamente Knut va a perder sus territorios, los territorios van a ser recuperados por los anglosajones, y los anglosajones van a volver a gobernar en Inglaterra. El último rey anglosajón va a ser el que está aquí en la esquina, que se llama Eduardo el Confesor. Y se llama el Confesor porque él no quería ser rey, él quería ser monje, y efectivamente sus hermanos murieron, él no era el hermano mayor, y finalmente fue rey. Va a morir sin hijos, él va a decidir no consumar su matrimonio y por lo tanto no va a tener hijos, y él va a elegir como sucesor a su primo, Guillermo, el duque de Normandía.
Ese Eduardo el Confesor se crió en Normandía cuando su padre y su familia huyó a Normandía, su madre no, porque se quedó, digamos, en Inglaterra, y se crió con el primo, eran cercanos, y le prometió que iba a ser su sucesor. Eso es lo que cuenta el Tapiz de Bayeux. El Tapiz de Bayeux cuenta cómo de alguna manera se promete aceptar a Guillermo, duque de Normandía, como el señor que va a suceder en Inglaterra, pero cuenta la historia, este es el Tapiz de Bayeux, que cuando muere Eduardo el Confesor, en su lecho de muerte habría cambiado de opinión. Y en vez de nombrar a su primo, el duque de Normandía, como su sucesor, habría elegido al mayor señor, digamos, anglosajón, que se llama Harald Godwinson. Y Harald Godwinson se va a coronar rey. The king is dead, long live the king. Y en eso se va a enterar Guillermo, ahí está Harold coronado como rey de Inglaterra, y evidentemente que esta coronación va a causar ambición. El rey, digamos, el duque de Normandía va a decir, esto era mío, y por eso en el año 1066, el año fundamental en la historia británica, los normandos van a preparar la invasión, los vikingos instalados en Normandía van a preparar la invasión de Inglaterra. Pero además el pobre Harold Godwinson va a tener mucha mala suerte, porque los noruegos también van a preparar una invasión a Inglaterra. Y por lo tanto, cuando él está esperando a los normandos, desde el norte van a llegar los daneses, que van a llegar de la mano del último gran vikingo, que se llama Harald Hardrada, que va a atacar a Harold Godwinson. Se van a enfrentar en una batalla que se llama la batalla de Stamford Bridge, y ahí el pobre Harald Hardrada va a morir, por lo tanto el último vikingo de este gran imperio va a morir, y una vez que pierde, en el fondo gana, podríamos decir, gana Harold Godwinson, ganan los anglosajones a los vikingos daneses en el norte, van a llegar los vikingos afrancesados desde Normandía por el sur. El pobre Harold Godwinson había ya ocupado su ejército, la verdad es que los ejércitos estaban bastante magullados y se van a enfrentar en una batalla el día 14 de octubre del año 1066 en un lugar amplio que se llama Hastings. Y por lo tanto ahí están los barcos vikingos, que ahora son normandos. Los normandos pelean a caballo, los sajones peleaban a pie. Y eso va a determinar el éxito de los normandos por sobre los anglosajones. Harold Godwinson va a morir en el campo de batalla. Guillermo, llamado el Bastardo, ¿ya? El Bastardo, así lo conocía la historia, va a ser ahora, va a tener un upgrade, va a ser conocido ahora como Guillermo el Conquistador. Va a avanzar hacia Londres, abandonando la ciudad de Winchester, que era la capital del reino de Wessex y del mundo anglosajón, se va a instalar en Londres, y el día 25 de diciembre del año 1066 se va a coronar como rey de Inglaterra. Y va a iniciar la conquista normanda de la isla. Sí, los ingleses no se salvaron de los vikingos, las islas británicas tampoco. Por lo tanto, que haya gen vikingo en la sangre de todos los ingleses y habitantes de las islas británicas es evidente. Por todas partes, los vikingos forjaron esta historia. Y desde Guillermo y desde los normandos en Inglaterra, vamos a tener que se van a integrar de alguna manera a lo que es la cultura occidental. Ellos derrotaron, también se acabó el mundo noruego, Harald Hardrada fue el último rey unitario, y en esta cristiandad, ahora los normandos, que son cristianos, por eso Guillermo elige el 25 de diciembre, un rey cristianísimo, se corona rey de Inglaterra y pasa a ser parte de la cristiandad. Y de la descendencia de los normandos, ya cuando se deriva en los llamados Plantagenet, van a ser principalmente los líderes o parte de los líderes de la cristiandad y de las cruzadas. Los normandos además van a llegar también desde Normandía, se van a instalar en Sicilia y desde Sicilia van a ser parte fundamental de las cruzadas. Las cruzadas tienen muchísimo de normando y el territorio no solo británico que se va a ganar de castillos de piedra, que es propio de los normandos, sino que el territorio europeo en el camino de las cruzadas también se va a llenar de bastiones de piedra, castillos normandos. Los normandos van a cambiar el destino de Europa, los vikingos van a cambiar el destino de Europa.
los vikingos van a ser parte esencial de la cristiandad. Este nuevo libro que salió hace poco, después de que salió la serie, que se llama The Hammer and the Cross, A New History of the Vikings, es realmente extraordinario porque muestra estas dos dimensiones, desde los comerciantes saqueadores a, de alguna manera, estos vikingos que toman la cruz y que llevan la cristiandad más allá. De los vikingos hay muchos, siempre todas las historias o de Cambridge o de Oxford son una buena recomendación, así que yo les recomiendo The Oxford Illustrated History of the Viking. También les recomiendo muchísimo, él es realmente fascinante, Neil Oliver, a mí me encanta, se los recomendé cuando vimos a los celtas, porque él escribe varias cosas sobre los celtas, lo recomendé también cuando hicimos el programa sobre Escocia, porque tiene una historia de Escocia muy particular, él es un escocés de Glasgow, pero también escribe esta historia de los vikingos y tiene un documental de la BBC fascinante sobre los vikingos. Su escocés es duro, pero no sé, a mí por lo menos el oído se me acostumbra, pero habla con la R bastante dura. Se ha escrito muchísimo sobre la construcción, hoy día sobre todo la historia de la genética es algo que está muy en boga en la historia actual, y por lo tanto la historia genética, las raíces genéticas de Britain y de Irlanda, los sajones, los vikingos y los celtas. ¿Ya? En castellano hay poco, este está hasta en el Jumbo, Breve Historia de los Vikingos, es bastante simple, pero para los que les gustan las novelas, y sobre todo ahora que es entretenido leer novelas, yo creo que las novelas de Bernard Cromwell, que en el fondo son tremendamente entretenidas, y cuentan este periodo precisamente El último reino se llama, y cuentan todo este periodo de los sajones, los vikingos, los normandos. Así que si quieren leer novela, esa es recomendada. Y también está, bueno, esto hace varios años, de la década del 90 en adelante, apareció toda la vida cotidiana. La vida cotidiana de los vikingos básicamente nace de la lectura crítica de las sagas, y eso es interesante. Las sagas se las súper hiper recomiendo. Yo en algún minuto de mi vida me pasé leyendo sagas, tengo muchísimas, pero varias están también hoy día en PDF, así que las pueden buscar. Todos esos son dominios públicos, que es fácil de encontrar. No sé si encuentran muchas en castellano, en inglés sí, en inglés están absolutamente todas. Así que los vikingos están de moda, tuvieron el año pasado, como pueden ver, hasta portada, ¿no es cierto?, en la National Geographic. La próxima semana quedan todos invitados en este mismo canal a esta misma hora.